confiar en el imperialismo, pero ni tantico así. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Bienvenidos y bienvenidas, estamos con la cuarta entrega del ciclo de entrevistas llamado Diálogos Nuestroamericanos. En el día de hoy estamos desde la Cátedra Libre de Nuestroamérica muy felices de poder contar con la participación de la doctora Gabriela Águila. Agradecemos así el tiempo que te tomaste para venir y simplemente gracias por estar acá y darnos esta posibilidad. Gabriela Águila es doctora en Humanidades, Convención en Historia por la Universidad Nacional de Rosario. Es también investigadora independiente del CONICET y es profesora titular de las cátedras de Historia Americana y de Historia Europea Contemporáneas de nuestra Casa de Estudios, de la Escuela de Historia de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Nacional de Rosario. También fue directora de la Escuela de Historia en el periodo 2003-2007 y, sumando a una gran trayectoria, ha escrito una enorme cantidad de artículos, ha participado ya sea como autora, como compiladora, como coordinadora en distintos libros, entre los cuales podemos destacar Dictadura, Represión y Sociedad en Rosario, en el libro 2008, y Territorio Ocupado, Historia del Comando del Segundo Cuerpo del Ejército en Rosario, que es quizá la más reciente de tus obras, si no me equivoco. Bueno, en primer lugar nosotros dividimos la entrevista en tres ejes. En primer lado vamos a hablar de historia latinoamericana, luego de historia reciente y finalmente sobre estudios sobre la represión en un campo en el cual sos una pionera o una referente en la actualidad. En torno a la historia latinoamericana, teniendo en cuenta la extensión y la diversidad en sí de lo que es Latinoamérica, ¿cuáles serían los límites de poder hacer y de estudiar historia en Latinoamérica? Además, pensando también en qué aportes podrían realizar tanto en la historia regional, y ahí entraría la posibilidad de la utilización de cómo se pueden pensar las escalas de análisis, y también qué aportes pueden ser las herramientas metodológicas de la historia conectada. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acá. Gracias a vos y gracias a todos y todas las que me invitaron. La pregunta tiene la suficiente amplitud como para admitir más de una vía de entrada. Una tiene que ver con las posibilidades de hacer historia latinoamericana desde un específico país, en este caso de América Latina, ¿sí? Como se hace historia de América Latina desde Argentina. Entonces implica en algún punto historizar un poco o volver la mirada hacia los modos en los cuales se ha estudiado la historia latinoamericana en la Argentina o en el ámbito académico y universitario argentino desde, digamos, los años 80 para acá. Y hago un corte específicamente en ese periodo que se abre entre mediados y fines de los años 80, que fue el momento de recuperación democrática y fundamentalmente de recomposición de las ciencias sociales, de la historia como disciplina, del ámbito universitario y del sistema científico. Uno no puede dejar de considerar el impacto que la dictadura tuvo a la hora de pensar en la posibilidad de establecer o puentes o conexiones entre cómo se hacía historia latinoamericana antes de la dictadura y cómo se hace o cómo se hizo después. Entonces, forzosamente me ubico, digo, en una especie de contexto histórico específico. La historia latinoamericana como digamos, campo, subcampo dentro de la historia como disciplina siempre fue, para decirlo suavemente, de segundo orden, digamos. Nunca fue una línea prioritaria en los estudios históricos en la Argentina, pensando, vuelvo a decir, en ese contexto que se abre desde mediados de los años 80 para acá. Las razones creo que son múltiples, pero primero apuntar, digamos, ese hecho. No hay un desarrollo sostenido, considerable, nutrido de estudios, desde donde uno puede decir, bueno, ¿cómo se ha hecho historia latinoamericana desde el ámbito académico argentino? ¿Cuáles han sido los aportes? ¿Cuáles han sido los énfasis? ¿Cuáles han sido los temas centrales?
cuáles han sido los objetos de interés, cuáles las vacancias. Esto no se puede plantear pura y simplemente porque el desarrollo de la historia latinoamericana, digamos, como campo de estudios ha sido, como decía recién, escueto, raquítico, escaso. En los años 80 y en los 90, al calor de la recuperación democrática, hubo, digamos, una especie de primer momento, si hubiera que ubicar alguno, en donde los estudios sobre América Latina empezaron a concitar un cierto interés. Y esto estaba muy ligado a algunos profesores o investigadores que volvían del exilio y que se convirtieron en titulares de cátedra de algunas carreras en Rosario, en Buenos Aires, básicamente. Cito, y en forma muy destacada, el lugar de Alberto Pla. Alberto Pla, cuando volvió de su exilio, primero en Venezuela y luego en México, a la Argentina, digamos, asumió como titular de cátedra en Buenos Aires y luego en Rosario, y al lado de Alberto Pla nos formamos una cantidad de gente que nos dedicamos a la historia de América Latina, a enseñar o a investigar eventualmente, o a hacer las dos cosas, vinculados, digo, con la historia de América Latina. Alberto Pla no era el único, había, digamos, otros profesores que se convirtieron en referentes, digo, de los estudios sobre América Latina. Juan Carlos Grosso, que en realidad no se ocupaba del siglo XX, pero sí de periodos previos, que también volvía del exilio. Otro investigador que todavía está vivo y que tuvo mucho impacto en los desarrollos de la historia latinoamericana, fundamentalmente en el ámbito, en ese cruce entre historia y sociología, que es Waldo Ansaldi, y alguna otra gente más, ¿sí?, que se nucleó alrededor de esos profesores o de esas cátedras. Un poco más tarde, Ricardo Falcón en la propia ciudad de Rosario, que no era una persona que venía estrictamente de la historia de América Latina, pero bueno, digo, ahí se juntaron una cantidad de investigadores o de profesores que se ocupaban de la historia latinoamericana. Alrededor de alguna de esta gente nos formamos quienes nos dedicamos a la historia latinoamericana en las 2 décadas siguientes o en las 2 décadas y media siguientes, qué sé yo, gente como Patricia Funes, por ejemplo, aquellos que estuvieron vinculados a la cátedra de Ansaldi en Buenos Aires, los que nos formamos con Alberto Pla en Rosario. Esto es, digo, hay allí digamos, como para pensar en como momentos fundacionales. Al calor, digo, de aquel contexto, se formó una red de intercátedras de historia de América Latina contemporánea. Es interesante aquel proceso porque primero se llamaba red de intercátedras, entonces de lo que daba la pauta era que el lugar en donde se hacía historia de América Latina eran las cátedras. Y también daba cuenta de otra cosa que fue un sesgo de la historia latinoamericana a lo largo de esas décadas, de los 80 para acá, y es que había enormes carencias a la hora de enseñar historia latinoamericana. Entonces el expediente que encontramos en aquel contexto para saber un poco más fue ponernos en contacto, ¿sí?, ponernos en diálogo, intercambiar programas. Esto es, era una época en donde acceder a la bibliografía era algo muy difícil. No estamos en los tiempos de internet en donde uno hace un clic y baja un libro o una colección o qué sé yo qué cosa. En aquel momento, para poder leer libros producidos en otros países, sobre historia de otros países, pues o había que irlos a comprar al exterior, lo cual era muy difícil, o había que, digamos, estar cerca de alguien que tuviera una biblioteca nutrida con ese tipo de bibliografía. Ese papel lo cumplieron, como digo, algunos de estos profesores, Alberto Pla, Waldo Ansaldi, Ricardo Falcón, digo, para situar algunos. Entonces, ahí hay, digamos, como un primer momento, pero ¿qué hacíamos en ese contexto? Poco y nada. Y se abrió una especie de cuestionario, ¿no? No sé si de debate, pero por lo menos sí de ideas respecto de los cuales pensar los modos en los que podíamos aportar a la construcción de una historia de América Latina desde la Argentina. Eso cambia bastante rotundamente en la década del 90 y en los años siguientes, que fueron un periodo en donde creo, a mi juicio, el interés por América Latina merma, decrece en forma muy significativa. Digamos, si ya tenía un desarrollo muy limitado, en esa década y pico, ¿sí? Sobre todo la década del 90, fue una década de ausencia prácticamente del interés en la historia latinoamericana. La cosa cambia en parte, creo, en los años 2000 y tiene que ver mucho con la coyuntura
que viven distintos países latinoamericanos en ese contexto. Hay una especie de redescubrimiento de América Latina y del interés por la historia latinoamericana. La situación es bastante distinta en esta última década y media respecto de aquel contexto que planteaba hace un rato. Pero lo que no cambia mucho, digamos, yo podría plantear como una constante, es este escaso desarrollo de la investigación sobre América Latina, ¿sí? ¿Por qué se investiga tan poco? ¿Por qué se produce tan poco sobre la historia latinoamericana? Y acá sí, va más en el registro de hipótesis o especulaciones, algunas teorías un poco más fundadas, que yo podría plantear sin ninguna duda. Uno, que es muy difícil hacer historia de otros países que no son el propio, ¿sí? Sobre todo cuando pensamos en la producción de conocimiento que hacen o que hacemos los historiadores profesionales, por decirlo de algún modo. Esto es, a quienes nos dedicamos y vivimos de la historia como profesión, como docentes, como investigadores o como las dos cosas. Básicamente porque los historiadores lo que hacemos y lo que requerimos como materia prima para construir conocimiento, para iniciar una investigación o para sostener un proyecto, para escribir un libro, para lo que sea, es contar con el acceso a las fuentes documentales, ¿sí? Y con todo Internet, con toda la circulación de bibliografía, de material documental y la posibilidad incluso de circular, que antes estaba bastante más restringida que ahora, tampoco es sencilla o digamos, muy fácil de resolver, ¿no? Y además porque no solamente necesitas los documentos o la documentación o las fuentes documentales para poder trabajar sobre eso, sino que además tenés que conocer el campo historiográfico. Entonces, lo primero que hace uno cuando se pone a estudiar un tema es hacer un estado de la cuestión. Esto es así como la base, todos hacemos lo mismo. Bueno, a mí me interesa trabajar sobre esto. ¿Qué hay producido sobre esto? Entonces hay que salir a buscar. Y eso implica, digo, el meterte con una temática con la pretensión de aportar algo más o menos original o una mirada interesante o que reformule los modos en los cuales se ha mirado un problema o un tema o que aporte algo, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Se torna bastante difícil porque a la larga lo que terminamos haciendo es especializándonos en cierto tipo de temas, campos, subcampos cada vez más pequeños que conocemos muy en profundidad y con precisión y sabemos bastante poco de todo lo demás. Entonces, digo, hay obstáculos, hay problemas, entre ellos estos que estoy planteando. Bueno, yo qué sé que se está produciendo así en términos estrictos, fundados, etcétera, sobre la historia de un determinado tema o problema en un país que me queda lejos para empezar, ¿sí? Conozco cuáles son las tesis, cuáles son los artículos, cuáles son las investigaciones, cuáles son las vacancias. Entonces todo eso configura un problema que digo era bastante más importante en contextos en donde el acceso, digo por la vía de la web era bastante, bueno, era imposible, ¿no? O escaso, o no existía como vía de acceso. Entonces digo, estas cuestiones operan como como cuestiones problemáticas, porque de hecho hacer historia de América Latina, y dentro de un momento voy a hacer otra consideración, hacer historia de América Latina necesariamente requiere miradas que son macro, ¿sí? Quien hace historia de América Latina, tiene la pretensión de hacer historia de América Latina, va un poco, por decirlo de algún modo, a contramano de una tendencia muy acusada en el campo de la historia como disciplina, que es hacer estudios en profundidad, densos, sobre hechos singulares, sobre procesos singulares, ¿sí? En realidad lo que tendemos a hacer los historiadores cuando miramos un tema o un problema es, digamos, mirar en profundidad, achicar el foco y mirar en profundidad. Cuando uno tiene la pretensión de hacer historia de América Latina, digamos, el foco es otro, es, ¿sí?, un campo geográfico, problemático, temático, etcétera, temporal incluso, vasto, macro, grandes miradas macro. Por eso, y yo me animo a plantearlo, hay más desarrollo de la sociología histórica sobre América Latina. Esto es una especie de disciplina híbrida o de híbrido entre dos disciplinas, lo que hace Ansaldi y su equipo, ¿sí? Esas miradas macro sobre procesos en el largo plazo y en una espacialidad muy amplia que
que lo que en general hacemos los historiadores. Vuelvo a decir que no es mirar así, sino es mirar así. No está ni bien ni mal, ¿sí? Es los modos en los cuales las disciplinas se configuran o, digamos, tienden a pensar sus objetos, sus temas y sus problemas. Entonces, a medida que se avanza en la investigación o en la construcción de conocimiento o en la profundización de los estudios sobre un determinado tema y problema, ¿sí? La perspectiva, vuelvo a decir, no es tender a lo macro, sino en todo caso profundizar en análisis más densos y a escala micro. Entonces eso nos pone sobre el problema de las escalas de análisis. Hay un historiador que se ha especializado en la historia de México, que se llama Alan Knight, que tiene trabajos escritos sobre América Latina. Entonces él dice algo así como ser un historiador de América Latina es una pretensión imposible o inabarcable, porque cada vez más los historiadores somos historiadores de un país, de una región, de un pequeño espacio, de un tema. Entonces, entre la hiperespecialización a la que te conduce el propio sesgo disciplinar y una perspectiva que tiende a pensar o a estudiar la historia latinoamericana como globalidad, hay como un desajuste, un desacople que es muy difícil de sortear, ¿sí? Yo escribí una vez un artículo que se llama ¿Qué es ser un latinoamericanista?, en donde me preguntaba esto justamente, ¿cómo se hace historia de América Latina?, ¿no? Y puse en cuestión un supuesto muy insistente durante mucho tiempo acá en la Argentina, que se hacía historia de América Latina como si estudiaba otro país. ¿Sí? O sea, como si Argentina no fuera parte de América Latina. Entonces, estudiar Argentina no era ser un latinoamericanista, porque eso te coloca fuera de ese continente que está integrado por... Siempre pensando en América Latina en contraste con el propio país. Creo que en Brasil sucede lo mismo. En Brasil y en tantos otros lugares. Y en tantos otros lugares, exactamente. Entonces, solo se podía hacer historia de América Latina si uno estudiaba otro país. Con las dificultades, vuelvo a plantear que hacer esto desde la Argentina conlleva. Y no solamente esto, digo, hacer historia de España de Argentina también es una cosa complicadísima, o historia de China, o historia de cualquier lugar que no sea la Argentina, incluso hasta una historia que vaya más allá de lo estrictamente regional o local, ¿no? Entonces digo, esto no es un obstáculo epistemológico, es una tensión, ¿sí? Es una tensión que todos, a los que nos interesa la historia latinoamericana y no podemos evitar inscribir nuestros propios temas o agendas de investigación en una perspectiva latinoamericana, digo, todo el tiempo estamos frente a ese mismo problema. Bueno, ¿cómo hago yo para hacer, ¿sí?, algo tan inabarcable como la historia de América Latina desde un lugar con todas las limitaciones que a mí me plantea, como digo, no conocer en profundidad el campo específico, no tener acceso digamos, más o menos rápido y eficiente a los archivos, no conocer los archivos, sí, no necesariamente es una cuestión de acceso, es una cuestión de no saber a dónde buscar, ¿sí?, que es el gran problema más grande de cualquier investigador que se dedique a la historia. Entonces digo, todo esto son problemas. Entonces, hacer historia de América Latina es estudiar un país que no sea Argentina. Yo tengo mis serias dudas, mis muy serias dudas. Por un montón de razones. Pero, volviendo a algo que me preguntabas, y digamos dejo como en suspenso, porque yo no tengo un método para hacer historia latinoamericana. Ni tengo, ni lo construí, ni se lo voy a decir, porque además no lo tengo. En todo caso, tengo más reflexiones sobre el asunto, más problematizaciones que un modo, ¿sí?, de hacer historia latinoamericana desde la Argentina, desde Rosario, desde la Pampa Húmeda, donde a vos te guste. Hay modos de acercarse o vías que aparecen como más sencillas, si se quiere, para pensar la historia latinoamericana. Una es esto, digamos, esto que a veces se denomina historia conectada o incluso la propia historia comparada, esto es, o cierto tipo de temas, o esto que le llaman también historia transnacional, cierto tipo de temas que por sus propias configuraciones y características, ¿sí?, facilitan esas miradas que trascienden tu caso, tu espacio, pueden poner una perspectiva más amplia. Aparece con mucha claridad en algunas temáticas, por ejemplo, qué sé yo, los estudios sobre historia comparada, sobre historia conectada,
al estilo de lo que hace, por ejemplo, Ernesto Boslasky, ¿no? Que trabaja las derechas en América Latina, o el antifascismo, o podríamos citar toda otra cantidad de temáticas, ¿no? Los estudios que hay sobre algunos temas que forzosamente te conectan con otros espacios, como por ejemplo las historias sobre el exilio, o las historias sobre las migraciones, o las historias, qué sé yo. Hay una cantidad de temas para mirar el asunto que necesariamente te pone, ¿sí?, realidades diversas, espacios diversos en articulación, ¿sí?, o que uno necesariamente debe mirarlos. Pero eso no es algo que naturalmente se dé en todos los temas, y digo naturalmente entre comillas. Hay temas en donde se imponen este tipo de perspectivas, ¿no? Sí, cuando uno estudia el exilio, yo quiero estudiar el exilio chileno después del golpe de Estado del 73. ¿Y a dónde se van los chilenos después del golpe de Estado del 73? Se van a Europa, pero también se vienen a Argentina. Entonces, ahí tenés un puente en donde mirar esa historia, post-golpe en Chile, pre-golpe en la Argentina, y pensar en una cosa conectada. O lo que hace, por ejemplo, Soledad Lastra cuando estudia los retornos del exilio en el contexto del final de las dictaduras o los procesos de transición. Entonces trabaja comparativamente el retorno del exilio en la Argentina, el retorno del exilio en Uruguay, y conecta. O los que trabajan, para ir a algunos de los temas con los que estoy más familiarizada, la coordinación supranacional o la coordinación regional de la represión, pensando en cuestiones tales como la Operación Cóndor, o ese tipo de experiencias. Entonces, de experiencias represivas. Entonces ahí aparece así como naturalmente, ¿sí?, porque el propio tema de investigación te lleva a pensar en una escala que desborda el ámbito estatal nacional, a pensar comparativamente o conectadamente o con una escala transnacional. Pero hay un problema también, y que esto para mí es básico a la hora de pensar, digo, ya no estrictamente en la historia latinoamericana, sino también pensar, por ejemplo, en la escala comparada. Cuando uno compara, tiene que conocer en profundidad lo que se compara, con igual densidad, porque si no, hay riesgo de que esa comparación falle, tenga problemas, se desbalancee, se descompense, ¿sí? Claro, sí. Entonces hay que evitar mirar la historia, por ejemplo, en la dictadura del Cono Sur, mirando la dictadura argentina, porque de verdad... ahí caemos en un proceso de jerarquización también. De jerarquización, o estudiar los populismos en perspectiva comparada, que también puede ser otro tema, ¿no? Esta cosa de, pensando en los populismos clásicos, más parecido al peronismo, más populista, menos parecido al peronismo, menos populista. Entonces hacemos una escala que funciona explícitamente o implícitamente, pero que, vuelvo a decir, desbalancea, por decirlo de algún modo, los análisis. Entonces, es necesario el conocimiento en profundidad de los casos, y si no lo vas a estudiar vos, porque puede ser que vos no lo vayas a estudiar porque no te da el tiempo, porque no te interesa y demás, tiene que haber producción equivalente en términos de densidad, de profundidad, de amplitud, ¿sí?, para poder ser comparada. Entonces uno hace un trabajo de comparación, o un trabajo de síntesis, o un trabajo, o un ensayo, digamos, de interpretación macro, pero no necesariamente pasa lo mismo con los diferentes contextos historiográficos. Uno encuentra que hay historiografías que están más ocupadas por unas cosas que por otras. Entonces, esto resulta, digo, lo que estoy tratando de mostrar es lo complicado que resulta, incluso por vías que aparecen como más efectivas a la hora de pensar en construir una historia latinoamericana, que las facilidades. Entonces, guarda, lo mío es una especie de nota de atención. Ojo, no es tan fácil, no es imposible, fácil, pero no, ningún camino fácil, y este es muy difícil en particular. Bueno, siguiendo, entrando ya en la historia reciente, estuvimos pensando, cuando formulamos las preguntas y demás, sobre si nos podrías también vislumbrar cuáles son las discusiones teórico-metodológicas que se están dando, que están hoy en agenda en el campo de la historia reciente. También qué es lo que está sucediendo, qué sucede con las periodizaciones. Por otro lado, pensábamos también si sería válido pensar, y esto vamos a decirlo de una forma bien coloquial, a la historia reciente más acá de los límites temporales de la última dictadura. Y por último, pensar también si una ampliación de estos límites temporales discute esta idea gastada
de que la historia reciente no es más que una historia del dolor o una historia traumática. Bueno, yo siempre tengo la misma tendencia y por eso voy a hacer exactamente un camino más o menos parecido al que acabo de hacer cuando hablé de la historia latinoamericana, que es tratar de historizar el campo, porque otra vez no se entiende, sino la historia reciente no es algo dado, es un campo o un subcampo dentro de la historiografía argentina que se construye y que tiene su propia historicidad y que se construye de determinados modos, ¿sí? Mejores, nos gustan más, nos gustan menos, ahora no importa tanto. El punto es dar cuenta de los modos de conformación de la historia, de la llamada historia reciente en la Argentina. Y lo primero que a mí se me ocurre decir, y muy rápidamente, y es que la historia reciente se construye sobre, como campo, ¿no? Historiográfico, sobre las vacancias o las lagunas, por decirlo de algún modo, que existían en el conocimiento sobre el pasado argentino, ¿sí? Porque efectivamente, si había algo que queda claro en ese contexto de reconstrucción disciplinar en los años 80, era que el pasado reciente no formaba parte de la historia, ¿sí? Yo siempre digo aquello que escribió Luis Alberto Romero respecto de los años 90, que decía los últimos 25 años de historia no son historia sino política. Entonces eso vedaba, limitaba, ¿sí? Clausuraba la posibilidad de la historia como disciplina de los historiadores en indagar sobre ese pasado reciente, del que se ocupaban sociólogos, politólogos, antropólogos sociales, juristas, economistas, digo, disciplinas bastante menos reacias a estudiar ese pasado que la historia. Entonces, lo que aparece, y otra vez hay que situarlo también en el contexto de los años 90, de fines de los años 90, es una preocupación muy intensa. Yo no sé si es una generación, pero sí es un conjunto importante de historiadoras e historiadores, en su mayoría jóvenes en aquel contexto, que se preguntan por ese pasado reciente, ¿no? Que reclaman la posibilidad de que la historia como disciplina incursione o aporte en todo caso a la construcción de conocimientos sobre ese periodo, renueve las claves de análisis, profundice los estudios existentes, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles eran los dos grandes núcleos sobre los cuales la historia había dicho poco, muy poco o nada? En primer lugar, el periodo de mayor radicalización social y político, ese que se abría a fines de los 60 hasta mediados de los 70. ¿Sí? No es que no hubiera cosas escritas, sí que las había. En aquel contexto existían algunos trabajos, te los podría nombrar, no eran muchísimos, pero de hecho sí existían, que habían buceado en ese periodo. Nada, prácticamente nada escrito por historiadores. Y dentro de ese contexto, dentro de ese gran periodo, de ese arco temporal, ¿no? Ese momento de radicalización social y política de los 60-70, aparecían algunos temas, ¿sí? Escasamente indagados, fundamentalmente aquellos que tenían que ver con la protesta social, la movilización social, las experiencias novedosas de movilización y protesta social, las organizaciones político-militares, las experiencias clasistas. Esto es un conjunto de experiencias que además habían sido en parte clausuradas por la dictadura, por la represión, por la condena en bloque a la violencia, digamos que es un componente tan propio de los años de la transición democrática en la Argentina. Y el otro periodo que había recibido muy poca atención era la historia de la dictadura, o era la dictadura como tal. Entonces, sobre la base del estudio de esos dos grandes temas, porque vaya si son dos grandes temas, ¿sí? Que en aquel contexto, en los 90, estaban todo el tiempo instalándose en el presente y otra vez en los 2000, y hasta el día de hoy podemos decir una y otra vez lo mismo, ¿sí? Para pensar en la significación de esos pasados que no pasan, o esos pasados que se comunican de modos diversos con el presente y por ende no están cerrados, sobre la base de esa atención, de señalar la centralidad de esos temas, se construye la historia reciente. ¿Quedan temas afuera? Sin ninguna duda, pero esos fueron los objetos centrales, o los temas centrales, o los periodos centrales, ¿sí?
¿Podría haberse construido de otro modo? Probablemente sí, pero la historia del tiempo, la llamada historia del tiempo presente, en todos lados, que es un fenómeno historiográfico que aparece para los años 80, para los años 90, en toda una serie de historiografías, sobre todo en Europa, tiene que ver con esto, con el modo en el cual se abordan tramos del pasado que aparecen como no cerrados o que aparecen, como digo, comunicándole al presente problemas complejos en términos políticos, ideológicos, éticos, de memoria. Entonces, hay ahí, digo, un primer tema para plantear. La segunda cuestión que es interesante plantear es el impacto de los estudios sobre la memoria, el ingreso de los estudios sobre la memoria. Porque esos procesos históricos también tienen que ver con la memoria, o tenían que ver con la memoria. ¿Y la memoria de qué trataba? Y la memoria justamente trataba de registrar la pervivencia en el presente, la persistencia en el presente de esos procesos históricos, hechos, etcétera, del pasado, ¿sí? En, digamos, quienes vivían el periodo, inclusive quienes lo estudiaban, ¿no? Sus propios analistas. Entonces, yo tiendo a ver ese proceso de construcción del campo de la historia reciente menos como una deriva impuesta, vaya a saber por qué oscuras fuerzas de la reacción o qué sé yo qué, esto, porque la historia reciente está ligada al dolor. Bueno, está, y tiene una explicación, y no tiene que ver con la voluntad de un grupo o de uno o de dos historiadores o historiadoras por instalar ese tipo de perspectivas, ¿sí? Eso se ancla o se articula con contextos muy específicos. Entonces, y define también temporalidades, define objetos de interés, ¿sí? Temas de interés que son centrales y define, por ejemplo, temporalidades específicas. Entonces, ¿por qué la historia reciente está tan anclada en ese arco que va entre los años 60 y los años 80? ¿Sí? Por esto mismo. ¿Era poco importante estudiar los 50? Y no, seguro que no es poco importante. Como no es poco importante estudiar los 90, pero hay ahí un modo de construcción y de desarrollo del campo historiográfico que tiene sus propios tiempos o que tiene sus propias dinámicas. Insisto, a mí me gustaría quitarle esa cosa medio conspirativa o dramática, sí, o qué sé yo qué cosa, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con la historia reciente que solo estudiamos? Bueno, no. Desapasionemos la discusión, miremos cómo funciona el asunto y repensemos agendas. Hemos estudiado mucho y muchísimo tales y cuales cosas. ¿Sobre qué vale la pena seguir indagando? ¿Y qué está saturado? Claro. ¿De dónde vamos ¿Y a qué seguir está diciendo saturado? lo mismo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir diciendo lo mismo sobre las mismas cosas? ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciéndoles entrevistas a las mismas gentes que dicen las mismas cosas en discursos enlatados, en donde no les podés sacar una idea distinta de la que vienen planteando desde hace 20 años? ¿Tiene sentido? Es un camino que ya está transitado. ¿Hasta cuándo vamos a...? No quiero meterme con algunos temas, pero a lo mejor estaría bueno decirlo. ¿Hasta cuándo vamos a estudiar lo que pasó en Pasa, en el cordón industrial del Gran Rosario, y no vamos a estudiar nunca qué es lo que pasa con los grandes sindicatos dirigidos por la burocracia sindical? Pensando, por ejemplo, en la historia del movimiento obrero. Basta. Digamos, tiene un límite, y tiene un límite el estudio de una experiencia histórica que además fue muy significativa, ¿sí? Y que se recorta y que nadie le quita la significación, yo misma la estudié, sino que ya está, saturó. Entonces, digo, hay una enorme cantidad de temas y problemas a estudiar. Cuando uno más se mete en la historia reciente, más temas y problemas se despliegan, porque esto es así. Digamos, se abre un mundo de cosas de las cuales sabemos poco y nada. Entonces creo que, digamos, hay cierto tipo de temáticas, hay cierto tipo de problemas, hay cierto tipo de cuestiones que ya están. Por lo menos ya están ahora. A mí me pasa, por ejemplo, una cosa parecida con los estudios sobre la memoria, ¿sí? Después de mucho estudio y decir cosas muy interesantes, un montón de gente sobre la memoria del pasado reciente, a mí me da la sensación de que ya está, por lo menos ahora.
¿sí? Está saturado. Todos decimos y repetimos una y otra vez las mismas cosas, como hay un consenso tan amplio sobre cierto tipo de cuestiones. Cuando se instala ese consenso historiográfico que no lo podés bombardear ni con un obús porque no se rompe, entonces hay que dejar eso, a lo mejor hay que dejarlo en barbecho y volvamos sobre ello en otro momento, cuando a lo mejor se nos ocurran nuevas claves, nuevas preguntas, aparezcan nuevos archivos eventualmente, o haya gente con la cabeza formateada de otros modos distintos que los nuestros. Entonces a mí me parece que uno tiene que hacer consciente de esto, ¿no? Y cuando uno mira, cuando vos te metés en un problema o en un campo historiográfico y te metés en profundidad, lo que se ve es dónde están los agujeros, qué es lo que no sabemos. ¿Para dónde tiene que ir la cosa? Entonces no tiene que ir más por allá, ya está. Esto no quiere decir que haya temas que haya que clausurarlos, yo no estoy planteando esto, sino que probablemente hay contextos historiográficos en donde habría que dejarlo en barbecho. Y después volvemos, ¿no? Como cuando uno está escribiendo un artículo, un capítulo, y la cosa no sale, y a lo mejor es mejor dejarla, seguir con otra cosa, y después revisarlo con otros ojos, y capaz que sale una cosa interesante. Entonces, en el campo de la historia reciente ha habido una cantidad de discusiones y de debates, que a mí me parece que es una de las cosas bien interesantes que el campo de la historia reciente tiene, que es esta preocupación por discutir supuestos, metodologías, modos de abordaje, relación con las fuentes, etc. Desde el problema de discutir qué es la historia reciente. O por qué le decimos historia reciente y no le decimos historia del presente o historia actual, como le dicen en otros contextos historiográficos. ¿Sí? ¿Por qué le decimos? ¿Qué es la historia reciente al fin y al cabo? ¿Cuándo empieza y cuándo termina lo reciente? Nosotros hemos discutido una cantidad de estas cuestiones y las discutimos cada vez que hacemos la jornada de historia reciente, que se hacen desde el año 2003. Primero las hacíamos anualmente y después bianualmente, y en toda otra serie de espacios, en donde hemos discutido hasta el cansancio, bueno, ¿qué es la historia reciente? ¿De qué hablamos cuando hablamos de historia reciente? ¿Qué pasa con los desafíos que el estudio del pasado reciente le presenta al historiador? Desde las propias reticencias dentro de la disciplina, ¿sí? Esta resistencia de la historiografía más consagrada, los historiadores. Es difícil hablar en Argentina de historiadores tradicionales en un contexto en donde la historia tradicional se fundó hace 25 años, ¿no? ¿Sí? No tenemos una historia como en Francia, donde hay una historia tradicional del siglo XIX. ¿Sí? En la Argentina esto es un poco más complejo, ¿no? Porque los historiadores tradicionales son, en algunos casos, gente que ha renovado la historia social con perspectivas novedosas e interesantes en su respectivo contexto, ¿sí? Entonces, en todo caso, aquellos historiadores o historiadoras con poder en el campo, con poder para definir por dónde van las líneas de investigación, a qué proyectos o a qué investigaciones se le otorgan subsidios o financiamiento para que se desarrolle, para admitir o no una tesis doctoral sobre un determinado tema, o darle beca a alguien para que estudie tal o cual problema. En un artículo que se publicó hace un par de años, Daniel Leovich y Marina Franco hicieron contabilizaron cuántas tesis doctorales y de maestría se habían producido en las universidades argentinas en los últimos años y concluyeron que el 20% son tesis sobre historia reciente, de maestría y de doctorado. Es un porcentaje altísimo de una temática o de un campo que hace 20 años atrás era denostado, rechazado. Insisto, esta idea de que no se podía hacer historia del pasado reciente fue contestada por la propia dinámica historiográfica. No solo que se puede, mirá cómo la hacemos, ¿viste? Y te construimos un campo y armamos jornadas sobre historia reciente y tenemos un montón de tesis de maestría y de doctorado, y dentro del mercado editorial argentino la proporción importantísima son temas de historia reciente escritos por historiadores e historiadoras, ¿viste? Entonces, esto es interesante también para ver cómo funcionan
el campo historiográfico, por lo menos ciertos temas, insisto, resistidos. Entonces ahí hay un primer problema. ¿Cómo hacíamos quienes nos dedicamos o nos interesaba el pasado reciente para, en algún punto, darle legitimidad académica al campo? Esto es, dejar de trabajar en los márgenes. Bueno, acá estamos, esto es lo que hacemos. Sabemos mucho más sobre una cantidad de temas en estos últimos 15 años que los que sabíamos en la década del 90 o principios de los 2000. A mí no me cabe ninguna duda, hay una producción enorme de conocimiento sobre un montón de problemáticas. Entonces ahí hay una primera cuestión, un primer debate. Yo no sé si es un problema teórico-metodológico, en el fondo sí, porque tiene que ver con la historicidad o la posibilidad de historizar o de estudiar con las herramientas de la historia como disciplina el pasado reciente, pero también otros. Esto que algunos han denominado la coetaneidad entre el historiador y el objeto que estudia. Esto es, la historia reciente es en parte la historia que he vivido, caramba. Esto se hace un poco más lejano a medida que los investigadores son más jóvenes, pero a medida que la historia reciente avanza, se pone más cerca nuestro, también aparece ese problema. Estamos estudiando un pasado que o hemos vivido, ¿sí?, personalmente, o nos han contado nuestros padres, o digamos cuya persistencia en el presente nos atraviesa. Entonces esto de la cercanía, de la coetaneidad, ¿sí?, que estudiamos un tiempo que hemos vivido, es un problema. Es un problema porque dentro de la historia como disciplina aparece esta necesidad de separarse, ¿sí? Los historiadores estudiamos pasados cerrados, no nos contaminamos, no nos apasionamos. Entonces ahí hay un problema que también es interesante discutir, y de hecho lo hemos discutido. Y lo mismo respecto del Estatuto de las Fuentes, porque este es otro tema. La historia reciente, yo siempre lo digo, ¿no? La historia reciente es compañera de ruta del desarrollo de la historia oral en la Argentina, ¿viste? Eran dos hermanas que paseaban de la mano, ¿no? Entonces, digamos, hay también una contemporaneidad en términos de explicar el desarrollo de la historia reciente, de los estudios sobre la memoria y de la historia oral. Hay ahí, aunque uno pueda, digamos, diferenciar sus fronteras, y yo podría dedicarme a hablar de la historia oral, de la historia reciente y de la memoria, digamos, y separar los campos en términos analíticos, lo cierto es que todo el debate respecto del Estatuto de las Fuentes Orales, ¿son las fuentes orales fuentes? Podemos hacer historia con la memoria, podemos hacer historia con el testimonio, y la subjetividad del entrevistado y la subjetividad del entrevistador, y qué pasa con esa, porque era un problema, porque la historia oral no la rechazaba únicamente los historiadores tradicionales de la Argentina. Hobón tiene páginas muy críticas del uso de la oralidad. Entonces, digo, ahí no es natural que los historiadores trabajemos con fuentes orales, así como sí es natural, otra vez la palabra natural la ponemos muchas veces entre comillas, que los antropólogos hagan entrevistas o que los históricos, los sociólogos se ocupen de entrevistar gente. Es parte de lo disciplinar, ¿sí? Y nosotros agarramos y fundamos la historia oral como si no hubiera habido un enormísimo desarrollo por parte de otras disciplinas del uso del testimonio, de la reflexión sobre el testimonio. Entonces, todo esto, digo, son y no son problemas teórico-metodológicos, son problemas, de eso estoy absolutamente segura. Son problemas y generan desafíos y plantean problemáticas a los investigadores que en algún momento vos tenés que poner en debate. A mí me gusta siempre decir algo que en parte ilustra esto, ¿no? Uno de los argumentos muy fuertes de los historiadores que rechazaban la posibilidad de hacer historia del pasado reciente era que no había fuentes. Entonces, ¿cómo podíamos estudiar el pasado reciente si no había fuentes? Eso está por fuera de la competencia de los historiadores. Debería ser estudiadas de otro modo. Nadie decía que no, pero no en las lógicas y según los cánones de la historia como disciplina. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de quienes hacíamos historia del pasado reciente? Está bien, no hay fuentes. Asumimos la premisa, asumimos el presupuesto de que no había fuentes escritas, documentos en el sentido tradicional. Entonces vamos a hacer entrevistas. Y todos nos fuimos a hacer entrevistas, ¿sí?
menudo privilegio de cualquier historiador que puede ir y entrevistar al sujeto que estudia. Más le gustaría al que estudia historia antigua o historia medieval buscarse el campesino o el burgués o el qué sé yo qué que estudia para hacerle una entrevista y preguntarle, che, contame qué pasó y cómo era la cosa, ¿no? Para incluso poder poner en debate sus propias perspectivas. Entonces, digo, esto es algo que yo creo que envidia cualquier historiador de otro periodo, pero asumimos el presupuesto de que no había fuentes escritas para estudiar el periodo. Entonces terminamos haciendo una especie de historia oral fundamentalista que rechazaba la posibilidad de trabajar sobre documentos escritos. ¿Y por qué? Que los hay un montón. Entonces, la perspectiva es construir una historia más densa, más compleja, etcétera, etcétera, del, digamos, tramo del pasado que uno estudia. Entonces, digo, uno puede elegir, es una opción metodológica trabajar con fuentes orales. Pero creo que lo central ahí es multiplicar las voces. Entonces, si nosotros tenemos documentos oficiales que están adentro de los archivos de los ministerios o de las distintas agencias gubernamentales, tenemos la prensa, que es uno de los recursos quizás más utilizados. Hoy con un clic entramos en cualquier archivo digital de cualquier organización política y político-militar del siglo XX argentino, de la historia reciente argentina, y si no, nos vamos al CEDINCI en Buenos Aires, que también tienen las publicaciones de toda una cantidad de organizaciones, ni siquiera es difícil hacerse con eso. Y además tenemos documentos de inteligencia, y sigue la lista de cosas que tenemos. Entonces digo, creo que estamos en un contexto en donde las credenciales de la historia reciente se revalidan. Se revalida porque no solo podemos hacer historia a la usanza tradicional, esto es, trabajando con documentos escritos y con las mismas fuentes con las que trabajan los historiadores de otros periodos. Hoy es materia común el uso de causas judiciales para hacer historia reciente en la Argentina, igual que los que trabajan los historiadores de América colonial o la historia colonial. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el expediente que utiliza un historiador del siglo XVII o del siglo XVIII, las causas judiciales con las que trabajamos quienes hacemos historia reciente? No entiendo. ¿Qué tiene de menos validez académica o historiográfica un tipo de fuente documental respecto de otro? Entonces, todas estas cuestiones en todo caso generan desafíos, porque nosotros nos hemos puesto a discutir qué hacemos con las fuentes orales y a medida que nos hicimos con registros documentales diversos, también nos pusimos a discutir qué hacemos con estas otras fuentes, qué hacemos con los archivos de los servicios de inteligencia, qué hacemos con las causas judiciales, ¿sí? ¿Cómo tratamos ese material documental? En un contexto, digo, y esto también yo creo que es el principal problema de quienes hacemos historia reciente, que nos ocupamos de temas que no nos interesan solamente a los historiadores. El pasado reciente no es objeto de interés únicamente de los historiadores, como puede pasar con pasados más remotos, ¿sí? Son temas y son problemas que, digamos, tienen un impacto sobre el espacio público y político y sobre el que todo el mundo tiene algo para decir. Ahora no tanto, pero hace unos años atrás, ¿sí? Todas las agencias del Estado, ¿sí? tenían algo para decir sobre la interpretación de la historia reciente argentina. Por ejemplo, sobre el periodo de la dictadura o sobre la memoria de la dictadura. Entonces uno se preguntaba, ¿y qué vengo a decir yo, ¿sí? en este contexto en donde hay una profusión de discursos o narrativas o relatos, por el nombre que vos quieras, sobre ese mismo pasado reciente? ¿Qué es lo que decimos de distinto los historiadores? Entonces digo, cuando el discurso historiográfico entra en competencia, en el mejor sentido de la palabra lo digo, con discursos provenientes y producidos desde lugares muy diversos, desde la memoria, desde las agencias del Estado, de los medios de comunicación, desde no importa dónde, ahí aparece otro desafío y ahí aparece otro problema, ¿sí? Es un tema o son temas de los cuales no hablamos solo los historiadores, ¿sí? Por ende, nuestro discurso, nuestras construcciones, no necesariamente son más válidas, son más verdaderas, cuando la justicia tiene algo para decir, construye una verdad sobre ese periodo. Entonces ahí hay un problema, ese sí es un problema, a mí me parece interesante para ponerlo en debate, ¿no? Sobre todo cuando nos referimos a temas que tienen que ver
por ejemplo, el ejercicio de la represión, el impacto de la represión, ¿no? Sí, también teniendo en cuenta de que las lógicas no son las mismas, los objetivos tampoco son los mismos. Yo creo que un historiador no aborda, cualquier recentólogo, digamos, no aborda de la misma manera que un juez, claramente, estas experiencias de represión que vos estudiás, por ejemplo. No tenemos los mismos objetivos, ¿sí? No nos preocupan las mismas cosas y a mí todo eso me genera una serie de planteos o de preguntas, ¿no? Yo creo que no debería haber límites, ningún límite al avance de la investigación, ninguno, y lo digo seriamente a esto. Y esto tiene que ver con la honestidad intelectual y tiene que ver con un posicionamiento ético, político y académico, ¿sí? Si a mí me parece que la investigación tiene que ir por ahí, y sí, hay que ir por ahí. Un sociólogo bastante reconocido y en los ámbitos, bueno, en la academia argentina, pero no exclusivamente, decía en un workshop que se hizo hace un par de años en la Facultad de Ciencias Sociales en Buenos Aires que no había que estudiar a los perpetradores, no había que estudiar a los represores hasta dentro de 40 años, porque si nosotros nos poníamos a estudiar a los represores, eso iba a darle argumentos a las defensas de los criminales en los estrados judiciales. A mí me parece que es una barbaridad esto, ¿sí? Yo creo que lo que falta estudiar en términos de las dinámicas represivas es justamente a los perpetradores. Y el argumento de que no hay que estudiarlo porque le da argumento a las defensas es un argumento que además empobrece, ¿sí? Eso no puede ser un obstáculo. No puede ser un obstáculo para el desarrollo de la investigación. Esos y otros tantos. Esto es, decir cosas que contradigan sentidos comunes muy asentados, decir cosas que contradigan memorias establecidas. A mí me parece que esto no debe funcionar de este modo, ¿sí? Y es un problema porque estamos hablando de temas que son muy sensibles, ¿sí? Que a veces cuando se dicen cierto tipo de cosas caen mal, resultan antipáticas. Es muy frecuente y es problemático. Entonces uno ¿cómo se sitúa? Se calla mejor y dice cosas políticamente correctas, o no te importa y vas por donde te parece que tu leal saber y entender y tu honestidad, vuelvo a decir, intelectual, académica y política te lleva. Entonces digo, estos son dilemas efectivamente a la hora de construir estudios sobre algunas de estas problemáticas. ¿Y por dónde voy yo? ¿Qué digo? ¿Es oportuno decirlo? Y voy a tener que explicar que lo que yo quiero decir no es esto sino aquello. Lean ustedes las introducciones de algunos libros. Me estoy metiendo con temas, esto aparece todo el tiempo. Me estoy metiendo con temas, no vaya a ser que esto se entienda, ¿sí? Entonces uno tiene que estar todo el tiempo como pisando huevo, ¿no? Con cuidado, con atención, no vaya a ser que se nos ofendan por acá y por allá y termines metido en una bolsa de historiadores revisionistas, negacionistas o relativistas o qué sé yo, qué cosa. Es muy problemático. Y pasa muy contundentemente cuando uno estudia, por ejemplo, la dictadura. O también cuando estudia otros temas, ¿no? Qué sé yo, o se mete a estudiar la violencia en las organizaciones armadas. Y sí, qué sé yo, puedes tomarlo como tema o podés no tomarlo. Para evitar su problema mejor no hablamos de eso, mejor no lo tomamos o mejor no lo estudiamos. Pero alguien lo tiene que estudiar porque si no lo estudiamos nosotros lo agarra la derecha. Yo hace rato que vengo planteando estas cosas. Hay temas que hay que estudiar, hay temas con los que hay que meterse, porque si no uno deja el campo vacante. Entonces, no contradecir memorias cristalizadas, verdades establecidas, sentidos muy difundidos, es problemático también. Digo, esto es a los efectos pura y simplemente de poner así, hacer como una visión panorámica de varios de los problemas que estudiar historia reciente, digamos, conlleva, ¿no? Sí, también viéndolo o siguiendo lo que vos exponías recién, pensar que estos desarrollos, este fortalecimiento del campo también viene de la mano de esas reuniones o esas formas de reflexionar sobre uno mismo, sobre el campo en sí. También por otro lado, lo que mencionabas sobre la aparición de nuevas fuentes, la aparición de fuentes judiciales,
fuentes de agencias estatales también, creo que también va de la mano un poco del impulso que fue dando la historia reciente de abajo junto con los intereses de la sociedad misma. Pero bueno, ahora pasamos ya al último eje, ahora ya llegamos con el estudio sobre la represión. Sí. Mencionábamos también que pensando en Rosario, la riqueza de estos es significativa y en parte también es gracias a tu trabajo, por lo que se nos ocurría, y quizá relacionarlo con lo que hablamos al principio, si podrías darnos cuál sería un breve estado de la situación o estado de la cuestión de la realidad sobre este tipo de estudios en otras regiones del país, por lo menos, o del continente también. Yo sí me pregunté muchas veces por qué en la Argentina no había una línea de estudios sobre la represión, como sí sucedía en otros contextos historiográficos, ¿no? En países en donde se habían producido en el pasado procesos de exterminio de personas o una violencia estatal significativa, crímenes de lesa humanidad. Bueno, ahora no importa cómo le vamos a poner al asunto, cómo lo vamos a denominar. ¿Qué era lo que pasaba en la Argentina? Que nosotros no habíamos estudiado, por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales y en profundidad, el ejercicio de la represión. Entonces un amigo me decía, en la Argentina no se estudia la represión porque eso lo está haciendo la justicia. ¿Sí? Y otra vez con el tema de las articulaciones. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a poner a estudiar algo, ¿sí?, que ya está haciendo otro actor y está haciendo cosas bastante más importantes que las que podríamos hacer nosotros? Lo está jugando y lo está metiendo preso, ¿no? Y otra vez sobre el tema de los objetivos o los fines de la investigación judicial o de la investigación académica, que insisto, atraviesa este tipo de cuestiones. Más allá de por qué no, era una hipótesis que a lo mejor habría que poner la prueba y todo lo demás, lo cierto es que en los últimos años los estudios sobre la represión se vienen desarrollando en forma bastante amplia. Nosotros armamos una red que se llama Red de Estudios sobre la Represión y la Violencia Política, que existe desde el año 2014, en donde se nuclearon toda una serie de investigadores con distintas trayectorias, gente con mayor experiencia y mayor producción y mayor proyección, y gente más joven, que estaban trabajando sobre problemas vinculados al ejercicio de la represión en distintos lugares del país. Todos con objetivos más o menos similares, ¿sí? Yo creo que la red y las jornadas de la red, el año que viene se hacen las cuartas acá en Rosario, en abril de 2019, en la Facultad de Humanidades, junto con el tercer coloquio internacional sobre violencia política en el siglo XX. Esto dejó de ser algo estrictamente local para articularse con debates, investigadores, problemas y temas que desbordan el caso argentino, y a mí me parece que el kit de la cuestión está ahí, ¿sí? Que nosotros podemos pensar nuestros propios problemas, nuestros casos de análisis, en articulación, en sintonía, en diálogo, en debate con experiencias extra argentinas. Yo creo que el problema es esa mirada autocentrada en el caso argentino que creo que es perjudicial. No se hace buena historia mirando únicamente a la historia argentina. Creo que hay que ponerla en diálogo con otros contextos. Creo que la historia o los historiadores tenemos en el fondo, no siempre esto se hace explícito, ¿no?, pero una vocación comparativista que creo que sobre la que hay que insistir bastante. Pero más allá de esto, el objetivo de la red era nuclear a toda una cantidad de gente que veníamos haciendo cosas más o menos parecidas o pensando en cosas más o menos similares en distintos espacios. Hay gente que está trabajando y hay muy buenos trabajos sobre algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, no solamente Buenos Aires y La Plata, sino Bahía Blanca, por ejemplo. Hay buenos trabajos sobre la Patagonia, la zona patagónica, con cierto tipo de preocupaciones. Hay buenos trabajos sobre Mendoza, se está trabajando mucho el caso tucumano, el operativo Independencia y el periodo posterior. Obviamente acá en Santa Fe, un poco en Córdoba. Esto es, el objetivo era completar, por decirlo de algún modo, esos mapas regionales de la represión de los cuales sabíamos poco.
Y sabemos poco por varias razones. En primer lugar, porque no había habido estudios en profundidad sobre ese tipo de dinámicas. Yo me he ocupado de mostrar, me he ocupado de insistir, algo que ya está probado. El ejercicio de la represión en el contexto dictatorial tuvo seguramente una planificación centralizada, pero una ejecución descentralizada. Y efectivamente eso da cuenta de las variaciones a escala local y regional del ejercicio de la represión. Digamos, más sabemos, más confirmamos en todo caso eso que en su momento era una hipótesis de trabajo y, digamos, se confirma a medida que sabemos más de las dinámicas represivas. Pero por el otro lado, y esto también es lo interesante, yo creo que los estudios sobre la represión empalman muy claramente con algo que no te respondí hace un rato, que tiene que ver con el debate sobre las periodizaciones en el campo de la historia reciente. Esto es una obviedad, todo el mundo lo sabe, pero hay que decirla una y otra vez. Y esto que ahora es una obviedad porque la hemos dicho hasta el cansancio, o la hemos repetido hasta el cansancio, hace unos cuantos años atrás no era tan obvio. La represión no empieza el 24 de marzo de 1976. Empieza bastante antes. Entonces, en la continuidad, en el análisis de la continuidad de esas dinámicas represivas, esto que, bueno, en algún momento yo planteaba, ¿no? ¿Cuándo es el momento en el que la tecnología represiva que se usa en el contexto de la dictadura se diseña y se pone a punto? ¿Sí? Efectivamente es en el periodo previo. Entonces, esto lo que ha permitido es romper con estos cortes político-institucionales que explican todo. Entonces, es antes y después del golpe de Estado de 1976. Uno no puede eludir que el golpe de Estado es una ruptura en la historia argentina. Yo empecé hablando de cómo el golpe de Estado o la dictadura impactaba sobre el desarrollo de las ciencias sociales o la investigación en el ámbito académico y universitario. Entonces, claro que sí. El problema es cuando esto se torna un supuesto o un presupuesto en el análisis. Yo lo decía para el estudio de cualquier otro tema con el que nosotros nos topemos en la historia reciente argentina. Por ejemplo, los estudios sobre la izquierda. Todas las historias sobre la izquierda de la Argentina terminan en 1975-76. Entonces, lo que hay ahí es una asunción que funciona como una especie de piso, telón de fondo, que a veces es imperceptible o no es explícito, a lo mejor ni siquiera se enuncia como problema, de que la izquierda desaparece del escenario político argentino con el golpe de Estado. Sí, no. Entonces, primero hay que ponerlo en debate. Entonces, los estudios sobre la represión, los estudios sobre la represión tienen esa virtud de que permiten mostrar justamente las continuidades. Marina Franco está trabajando, se fue a principios del siglo, y está estudiando la violencia estatal, el ejercicio de la violencia estatal en el siglo XX, tratando de mostrar justamente, en una perspectiva temporal de largo plazo, que la violencia estatal no es un fenómeno propio de los años de la dictadura, de los años 60-70, y ni siquiera del post-55. ¿Sí? Porque parece que de pronto aparece el ejército y empieza a reprimir, ¿no? Entonces, de todos modos ahí hay un elemento. Miremos las continuidades, pero también miremos, y esto también es una preocupación muy fuerte, por lo menos en nuestro caso, miremos los periodos en profundidad, ¿sí? Entonces, situemos las particularidades de ese ejercicio de la violencia estatal, historicémosla. ¿Qué es lo que hace específica la violencia estatal o qué tipo de características específicas tiene la violencia estatal en el periodo que se abre a partir de 1975-76? Es distinta del periodo previo y es distinta ¿por qué? ¿Cuáles son las características? Etcétera. El objetivo, vuelvo a decir, es conocer en profundidad las dinámicas represivas, no con el objetivo de meter preso a los represores, porque de eso se ocupan los jueces, no los historiadores, ni siquiera con la lógica de la denuncia, ya está. El objetivo de la historia no es denunciar, no es enjuiciar, no es meter preso a nadie, es explicar, es comprender, es dar cuenta de claves explicativas, de entender el pasado en su profundidad y apuntar a tratar de entender el presente que vivimos, y sigue la lista de obviedades que puedo seguir diciendo, pero a ver, los objetivos son distintos. Entonces yo creo que no hay que preocuparse tanto por lo políticamente correcto o no de cierto tipo de afirmaciones o cierto tipo de análisis. Yo me siento obligada a decir esto porque lo he dicho. No se ha hecho efectivamente, y esto es un tema muy espinoso y complicado, y lo voy a decir porque me parece importante plantearlo. No se ha contabilizado, y no lo hemos hecho ni los historiadores ni nadie en profundidad, la cantidad de detenidos desaparecidos que hubo en la Argentina.
Porque discutir la cifra de 30.000 es un problema en términos políticos, ideológicos, éticos y todo lo demás. No lo hacemos, y otra vez, ¿sí? ¿Quién se ocupa del asunto? Pues la derecha, gentes. Entonces, eso es un problema. Y estudiar las dinámicas represivas es dar cuenta de que hay 380, 480, 650, a mí no me importa ahora cuántos centros clandestinos de detención, quiénes son los perpetradores, cuáles fueron las fuerzas, quiénes fueron las mismas, también cuántas fueron. ¿Por qué eso tiene que estar afuera de la agenda? ¿Por qué no podemos discutir? ¿Por qué no podemos incluir dentro del estudio sobre las dinámicas represivas eso? ¿Sí? Es un problema. A mí me resulta, a mí me irrita. En serio me irrita, porque entrarle a ese asunto es una cosa compleja, porque por lo menos tenés que construir un equipo de investigación a escala nacional. Hubiera sido interesantísimo en los últimos 15 años, con todos los recursos del Estado, que las agencias estatales se pusieran a hacer eso. No lo hicieron, es una oportunidad histórica perdida. Es un problema no haberlo hecho. Entonces hay que salir a discutir con Seferino Reato, o con Graciela Fernández Meijide, o con los mamarrachos estos de los blogs fascistas, ¿no? Entonces, en vez de haber hecho las cosas en el momento en el que las tendríamos que haber hecho, entonces a lo mejor no es el momento de hacerlo. Y lo mismo digo respecto de esto que estoy planteando. Hay que hacer una historia social de los perpetradores. Aparte de meterlos en cana, nosotros tenemos que entender por qué un conjunto de gentes, en un determinado contexto histórico, puso en marcha semejantes dispositivos represivos bestiales y aberrantes sobre sus semejantes. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles eran las ideas? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Entonces la gran pregunta de la historia es ¿por qué? Y si nosotros no nos preguntamos por qué, a mí me parece que estamos fallando. Ahí hay un problema, digamos, y ahí están los obstáculos y los problemas epistemológicos para construir conocimiento. Por eso insisto con esto de que la investigación no debería tener límites. Uno debería ir hasta donde, ¿sí?, su honestidad intelectual y académica le plantee ir. Le plantee ir. Entonces, ¿tenemos que seguir estudiando a las víctimas? Sí y no. Yo creo que ya sabemos bastante de las víctimas. Y esto no es ponerse del lado de los victimarios, porque otra vez es maniqueo esto y es un problema. Es como cuando uno se pone a estudiar al Estado, o cuando uno se pone a estudiar a la burguesía. Entonces, está bien, yo soy marxista, yo soy de izquierda. Toda mi vida me ubiqué en el campo de la izquierda, milité en el campo de la izquierda. Pero si nosotros no estudiamos a la clase dominante y no estudiamos al Estado, ¿sí?, no estudiamos las dinámicas del poder y todo lo demás, nos quedamos sin una parte de la pintura, no la vemos. Entonces no es que estamos mirando desde arriba, estamos analizando algo, cómo estudiar a la dictadura militar sin estudiar al Estado. ¿Solo vamos a estudiar a los represaliados? ¿Sí? Entonces, digo, porque todos tenemos la pretensión de hacer una historia global, total, omnicomprensiva, social, que incluye... Sí, claro, yo empáticamente, ideológicamente, políticamente, me sitúo con los de abajo. Pero alguien tiene que estudiar a los malos. Alguien los tiene que estudiar. Sí, también prestando atención, ¿no? Planteándonos de que explicar no es justificar tampoco. Explicar no es justificar, ni meterse con temas espinosos es relativizar, ni negar, ni revisar o hacer revisionismo. En todo caso creo que por ahí pasa. Yo creo que esto que yo estoy diciendo para mí es un posicionamiento. Igual que decir, igual que la defensa de la historia social o igual que pensar una historia que considere a los sectores populares, los sectores subalternos, las clases dominadas o qué sé yo qué cosa y las ponga en el centro de la escena. Pero se puede tener el mismo compromiso con eso, sin estudiar necesariamente a la clase obrera o sin estudiar necesariamente a los sectores populares. Porque está bueno eso, ojalá, a mí me encantaría. Yo empecé estudiando a la izquierda y al movimiento obrero y después miren lo que terminé, ¿sí?
uno deja de ser de izquierda porque estudia a las fuerzas represivas, y no, evidentemente tiene que ver con el modo en el cual uno se sitúa frente a un determinado objeto. Bueno, a ver, ¿qué es lo que no sabemos? Y bueno, y no sabemos eso, y vamos a seguir estudiando siempre lo mismo, y no vamos a decir nada nuevo sobre la problemática. Entonces, para mí eso es un imperativo ético y académico y político, y pónganle todos los adjetivos que quieran, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el modo en el cual uno se construye también como historiador, como ciudadano o ciudadana, o qué sé yo qué cosa, pero también qué es lo que hace uno en el ejercicio de la profesión, ¿sí? ¿Qué es lo que hace uno como investigador? ¿Yo qué hago como investigadora? ¿Cuál es mi pretensión? Y mi pretensión es aportar algo original, ¿sí? O construir conocimiento original sobre los temas que yo estudio, no seguir dándole a la misma campana y diciendo lo mismo con lo que estamos todos de acuerdo. Me parece que la historia ahí pierde sentido. Te diría, sí, la verdad que... No sé si contesté todo lo que dijiste. Creo que hay una pregunta, yo no sé si la enuncié. A ver, quizás la sí. pregunta era, ¿por qué considerás vos importante, específicamente en estos temas sobre estudios sobre la represión, Ajá. esta idea de desestructurar el relato porteño o porteño céntrico Sí. En tanto relato nacional? Sí. Sí. No estoy segura que de lo que se trate acá sea de construir el relato porteño céntrico, más bien una mirada más bien macro sobre el problema. Creo que los estudios a escala local regional lo que tienen la virtud es demostrar esto que está planteando, ¿no? Aquello que tiene que ver con los matices, ¿sí? Con las especificidades, con las complejidades, demostrar justamente y de poner en cuestión, no sé si es un relato porteño-céntrico, pero sí una visión muy monolítica del ejercicio de la represión, ¿no? Esta idea de que la represión se diseña y organiza por las Fuerzas Armadas a escala nacional y se aplica de arriba abajo con las mismas características en todo el territorio nacional, ¿sí? Entonces es esta idea del plan sistemático, que está asociada al plan sistemático. No digo que no haya habido un plan sistemático, sino que está como adosada al plan sistemático. Digamos, está todo planificado de arriba abajo, se aplica ligeras variaciones, depende de los casos, más o menos todo lo mismo. Y lo que no muestra son las disputas, las tensiones, los conflictos intrafuerzas, interfuerzas, que esto se hace en algunos casos con planificación y en otros con muy poca planificación, que tiene que ver con variaciones múltiples. Entonces yo no sé si es una visión porteñocéntrica, sino una visión muy macro y monolítica del ejercicio de la represión. Yo por ahí, tomando una idea que se había planteado para el caso del nazismo, decía que lo que aparece en cierto tipo de zonas y contextos son como universos represivos que funcionan casi paralelamente, sin demasiado contacto entre sí, excepto las lógicas más amplias, ¿no? Que uno puede encontrar en los reglamentos militares, en la normativa militar, en las directivas de las Fuerzas Armadas y demás, que parecen como líneas que atraviesan, pero después hay efectivamente especificidades que solo se explican a escala local. ¿Por qué en algunos casos la represión empieza antes? ¿Por qué empieza después? ¿Por qué se elige estas víctimas y no otras? ¿Por qué tienen más centralidad algunos dispositivos represivos que otros? ¿Por qué se persigue con más saña? ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué interviene más o menos la policía? Digo, todo esto se explica, otra vez, volviendo a lo del principio, cuando achicamos el foco y miramos en profundidad, ¿no? Abrimos el microscopio y miramos en profundidad. Más en general, eso está bueno, yo creo que es interesante y es el modo en el que se construye el conocimiento histórico, estudios de caso, estudios específicos a escala local, regional y demás. Pero creo que estamos en un momento en donde toda esa acumulación de conocimiento debería dar lugar también a nuevas síntesis, ¿sí? No es posible que el día de hoy haya una sola historia de la dictadura escrita por Palermo y Novaro y publicada en el año 2003. ¿Sí? Sí. Cuando no se había producido toda la renovación historiográfica en los últimos 15 años. Y eso podríamos decir lo mismo respecto de todo otro montón de temas. ¿A dónde está la historia de Montoneros en la Argentina después de la de Gillespie? Díganme, ¿qué tenemos?
¿Sabemos un montón más? Sí. De Montonero, de las disidencias de Montonero, de las organizaciones políticos militares, pero cuando uno tiene que recomendar un libro sobre Montonero, ¿qué recomienda? El libro de Gillespie, publicado en 1987, 86, qué sé yo cuándo, 82, más antes me parece, ¿sí? Entonces, ahí está la historia como disciplina funcionando a full. Conocimiento fragmentado, hiperespecializado, ¿y cuándo vamos a hacer la síntesis? Entonces, es en ese movimiento, digo, de poner en discusión esas visiones muy macros, con supuestos no fundamentados empíricamente, en donde no veíamos los matices, las especificidades, la escala de grises, esto que los historiadores hacemos todo el tiempo, pasamos a una hiperfragmentación de los estudios y otra vez está todo como suelto. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es volver a anudarlos y repensar. Eso, construir nuevas síntesis en un contexto de acumulación de conocimiento que no es el mismo que hace 15 años atrás. Entonces yo creo que la historia reciente estamos ahí como en ese vaivén, ¿no? Y descubriendo nuevos problemas, porque todo el tiempo aparecen nuevos problemas y formas de mirar el período, los temas, los objetos que renuevan todo el tiempo. No tiene que ver necesariamente con los archivos, yo creo que tiene que ver con esto. Con que, bueno, hay una cantidad de gente que está pensando, ¿no? Y produciendo. Con cómo miramos también. Y cómo lo miramos, ¿no? Cómo lo miramos, cómo reflexionamos, cómo debatimos, bueno, sí. Bueno, creo que eso fue todo. Bueno. O sea, agradecerte de vuelta por esta oportunidad y de esta manera, brindarnos esta clase. Muchas gracias a usted, gracias a todos.